Buenos días, colchoneros. Bueno, Atlético de Madrid, Osasuna, mañana a las 9 de la noche en el retorno de la competición liguera para nuestro equipo, que ha tenido un montón de jugadores por el mundo jugando partidos de selecciones y que hay que ver cómo se recomponen para retomar, insisto, la actualidad, el día a día de su equipo de liga, ¿no? De su equipo de club. El Atlético de Madrid mañana a las 9 de la noche, insisto, recibe al Atlético Osasuna en un partido que todo el mundo cataloga como asequible, como partido que jugando en casa lógicamente se debería sacar sin problemas y bueno, y nada más lejos de la realidad, ¿no? El Osasuna es un equipo complicado, es un equipo que tiene unas variantes tácticas muy ricas y que vamos a pasar a analizar en breve para ver cómo podemos meter mano a este equipo. Además, al Atlético de Madrid se le genera un pequeño problema que es la recuperación de Thiago Almada, que ahora vamos a ver también cuál es el problema que nos genera, ¿no? Insisto, un partido trampa porque los Osasuna no es rival fácil para Atlético de Madrid, nunca lo ha sido y siempre nos ha creado problemas, incluso jugando en nuestro estadio. Vamos a ver si podemos compartir la pizarrita y vemos un poquito las cosas que tiene este partido, ¿no? Los posibles onces, las bajas, etcétera. Bueno, aquí tenemos las posibles alineaciones. Vamos a ponerlo en grande y así veis esto y me veis menos a mí. El Atlético de Madrid jugaría, es con lo que más o menos está entrenando Simeone, lo que más o menos tiene previsto, que también se genera un pequeño problema, perdonadme que ya le he dado la tecla que no es. Oblak en portería, Janko y Lenormand ante la baja del inglés serían los dos centrales. Aquí existe la tentación de poner a Jiménez. Jiménez lleva mucho tiempo, aunque ya está entrenando a pleno rendimiento con sus compañeros, esa tentación yo creo que no se va a hacer efectiva porque sería un poco excesivo pasar de varios meses de baja a ser titular para que Janko jugase. Con lo cual, todo apunta a que Nico González ocupará el lateral izquierdo. Cuidado, ¿por qué? Pues muy sencillo. Y aquí vamos a decir primero, yo creo, la alineación y luego a ver las posibles variantes tácticas. Serían Janko y Lenormand en el centro de defensa, Nico izquierda, Llorente derecha, por delante Barrios Coque, más cerca de la punta Baena, a la derecha Juliano y luego tenemos a Griezmann y a Julián, ¿no? Aquí puede cambiar el dibujo, porque el 4-2-3-1 con Julián echado a la izquierda a mí me parece muy bueno. Si tuviéramos un 9-9, Griezmann aquí no me ofrece las mismas garantías que en el puesto de Baena que ha estado jugando anteriormente, pero puede irse también Baena a la banda o que entre Thiago Almada. Yo también lo veo complicado que entre Thiago Almada de inicio, teniendo en cuenta que viene de lesión y que los jugadores a los que podría retirar del 11 para entrar Thiago Almada serían o Coque o Griezmann, de manera que tanto, principalmente Griezmann, pero son dos jugadores que están ahora en un nivel más que aceptable y además no han ido con las selecciones. Son los dos jugadores de este 11 que no han ido con las selecciones, ni Coque ni Griezmann, con lo cual serían los más frescos y los que deberíamos, por lo menos de inicio, aprovechar esa frescura para que jueguen. De los Osasuna, el único jugador que ha ido con la selección, con su selección es Budimir, es un jugador. Todos los demás han estado preparando este partido a conciencia. Por eso digo que estos partidos son trampa, porque Osasuna lleva 2 semanas preparando cómo buscarle las cosquillas al Atlético de Madrid. La vuelta de Baena e incluso la vuelta de Thiago Almada generan un pequeño lío en este Atlético de Madrid que con las lesiones se había recolocado razonablemente bien con Coqui Barrios de doble pivote, con Griezmann en el puesto que se supone que va a usar Baena
con Julián adelante en la punta, con Nico en la izquierda y con Janko de lateral. Claro, se genera un doble problema. Primero, nos quedamos sin Lenglet, tenemos un central menos, hay que usar ahí a Janko, ya no tenemos lateral. Lo más probable es que aparezca la figura de Nico González en ese lateral y me vais a decir, ¿pero qué coño pinta Nico González de lateral? Bueno, pues Nico González viene de jugar con Argentina de lateral. Llamarme loco, pero en un partido que era una pachanga, Nico González ha jugado de lateral. ¿Puede ser carrilero en vez de lateral que le permita algún despiste más? Perfectamente. ¿Y cómo haríamos esto? Pues muy sencillo, mandando a Julián adelante, y aquí es donde empezaría a tomar un poquito de sentido la alineación. Mandando a Julián con Griezmann, dejando a Nico de carrilero y haciendo una defensa de 3 con Llorente de central, que ya sabéis que Llorente de central ha actuado. Y Juliano también ha actuado de carrilero. A mí este dibujo me empezaría a cuadrar más las piezas, con lo cual yo creo que en el partido del sábado, es decir, mañana, el dibujo va a estar más cercano a este que al habitual 4-2-3-1. ¿Por qué? Pues por la inclusión de Baena, que sería un tercer centrocampista, sería el más avanzado de todos respecto a Coqui Barrios, y por 2 carrileros. ¿Qué haríamos? Atacar con 7 jugadores. Si os dais cuenta, Juliano Nico González es un carril muy ofensivo en ambos casos. Vamos a sacrificar probablemente las llegadas de Llorente. Entiendo que si Llorente sube, Barrios, joder, ya le he vuelto a dar la teclita que no es. Si Llorente sube, Barrios, que es el centrocampista que va a estar más cerca, va a ser el que guarde sus espaldas, por físico, por juventud y porque puede hacer esa labor perfectamente. Y esta va a ser la forma, yo creo, en la que juega el Atlético de Madrid. Yo creo que Llorente va a terminar por ser un tercer central y Nico González y Juliano de carrileros. Esa es mi pedrada. Luego me puedo equivocar perfectamente y luego las situaciones de partido pueden variar el dibujo como hace Simeone continuamente, ¿no? Ay, perdonadme. Nos vamos a ir un poco con el Osasuna. Bueno, nosotros tenemos 2 bajas para este partido. No podemos contar lógicamente, con Lenglet, que está sancionado, y tampoco terminamos de recuperar a Cardoso, que sigue siendo baja. Por lo demás, el resto de jugadores están disponibles. Osasuna, fuera de casa, va a jugar con defensa de 5, Herrera en portería, Boyomo, Errando y Catena en el centro de la defensa. Errando entra por la baja, por la lesión de Juan Cruz. Rosier por la banda derecha, Bretones por la izquierda, un centro del campo con Torró, Moy Gómez y Moncayola, con buena presencia y tal vez en algunos momentos puedan, con este centro del campo de 3 jugadores, llevar la manija del partido. Y adelante Budimir o Víctor Muñoz o Rubén García. Yo apostaría más por Víctor Muñoz jugando fuera de casa. Y aquí es donde puede empezar a meter variantes el Osasuna. Por ejemplo, hacer un equipo, porque el Osasuna fuera de casa juega un 4-4-2 en el cual por una banda juega Rubén García y por la otra Víctor Muñoz. ¿Vale? Es una especie, bueno, de 4-5-1 o de 4-3-3 si queréis ver un equipo más ofensivo en un momento dado, ¿no? Fuera de casa mete siempre 3 centrales, es un equipo más reservón y la presencia de Víctor Muñoz yo creo que le daría una mayor amenaza, que yo creo que la van a tirar a la banda derecha. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la banda de Nico González va a ser, si Nico González finalmente juega de carrilero, probablemente la banda de Nico González sea más débil y sea más superable por un jugador como Víctor Muñoz, que es regateador, que en el 1 contra 1 se desenvuelve bien y bueno, y que puede generar esa superioridad en el caso de que el Atlético de Madrid esté muy volcado y Nico González o Juliano, ¿no? Se puede ir a cualquiera de las 2 bandas, pero yo apostaría más porque Víctor Muñoz se podría ir a esta banda, o en su caso Rubén García, el que juegue de los dos en un equipo que sería asimétrico, puesto que el segundo delantero tendría esta libertad, insisto, en irse de una banda a otra, ¿no? Nos esperamos un Osasuna defensivo, fuera de casa es un equipo mucho más reservón que en casa. Insisto, cambia el dibujo siempre a 3 centrales cuando juega fuera de casa. En casa no es que no utilice nunca los 3 centrales, pero muchas veces utiliza un 4-3-3 o un 4-5-1 según lo queramos ver. En ataque es más un 4-3-3, en defensa es más un 4-5-1 y es un equipo muy trabajado tácticamente. Es una defensa difícil de hincar el diente. Tiene un trío de centrales que, a falta de Juan Cruz, Boyomo, Catena y Errando,
pues le da una seguridad tremenda a ese centro de la zaga, con lo cual, ¿a dónde nos van a empujar? Pues nos van a empujar a que nos vayamos a las bandas. ¿Por qué? Porque nos van a hacer un poco en defensa el efecto pirámide, ¿eh? Se nos van, cada vez que toco uno me aparece esto, lamentablemente. Se nos van a cerrar los 3 centrocampistas y van a decir, a ver por dónde pasáis por el centro. Y nos van a invitar a jugar por una banda, con 2 aquí, presionando un poquito más. Nos van a invitar a ir por las bandas. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto Nico González como Juliano, y sobre todo Juliano, le cuesta, una vez que entra por banda y que llega a esta zona, le cuesta dar el pase adecuado, y también muchas veces le cuesta encontrar líneas de pase, porque es donde, insisto, el equipo tiene que mejorar y donde todavía tenemos muchísimo margen de mejora, ¿no? En llegar a esta posición Juliano, que llegue a esta posición entrando por banda y encuentre líneas de pase, ¿no? Que serían, estas son las principales. Primer palo fuera, segundo palo dentro, para meter o el balón fuerte al segundo palo o el balón aquí a la pierna del que tenga que rematar. Esas son las situaciones que muchas veces cuando llega el jugador no encuentra a nadie en esa posición. Y nos cuesta tener esos mecanismos de finalización. Es una de las cosas que yo creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. Por eso insisto en que los Osasuna, con esa defensa de 3 y con 3 centrocampistas, el centro lo va a tapar muy mucho y nos va a obligar a jugar por las bandas. Nos va a decir, si queréis entrar, no vais a poder filtrar pases por donde estén Baena, Julián o Griezmann. Insisto, en el caso de que en algún momento dado pasemos al 4-2-3-1, no descarto que Baena se vaya un poquito a la banda izquierda, lugar en donde rinde mejor, y Julián se venga más hacia el centro. Y sea Griezmann el que quede detrás de Julián y Juliano adelante. Bueno, eso puede ser, insisto, si pasamos a este 4-2-3-1 en algunos momentos del partido, pero insisto yo aquí más, si cabe, con Griezmann por detrás de Julián y Juliano por la derecha. Ese sería el 4-2-3-1. Desde mi punto de vista, ahora mismo, para que el equipo sea más eficaz, volvería yo a poner este dibujo con tres centrales, 2 carrileros como Nico González y Juliano, Coque y Barrios por delante, Baena como centrocampista más avanzado y Griezmann y Julián aquí como doble, como pareja de ataque, ¿no? Como doble punta de lanza. Estos son los dibujos que yo veo, ¿no? El 5-3-2 en el Osasuna y el 3-5-2 en el Atlético de Madrid. Insisto, con un Budimir, que es la mayor amenaza, el máximo goleador de Osasuna, y con un Víctor Muñoz, que a mí es el jugador que más me gusta. A mí me dicen, oye, ¿a quién ficharías tú de los Osasuna para traerte a Atlético de Madrid? Pues un jugador que yo creo que tiene todavía mucho margen de progreso, que es regateador, que desborda y que tiene buen centro, ¿no? Que es Víctor Muñoz, que yo le veo que se va a meter por la derecha, aunque va a tener esa libertad de hacer un equipo asimétrico derecha-izquierda por donde vea que desborda mejor y que entra con mayor peligro, ¿no? Luego en defensa se ordenará junto con Budimir y estarán 2 amenazando en robar el balón, y luego esta defensa con 3 centrocampistas y 5 defensas, ¿vale? Y es un poco pues lo que yo veo que puede ser el partido de mañana sábado, que el Atlético de Madrid tenga el balón y que el Osasuna cierre el centro, obliga a entrar por banda, y con 3 centrales que por arriba van muy bien, pues nos tengamos que buscar las habichuelas para intentar rematar, yo creo que por abajo, buscando pases rasos y que sufran los centrales de Osasuna. Es como yo creo que deberíamos atacar esta defensa, ¿no? Creando superioridades en banda y sobre todo ofreciendo, cuando hayamos llegado a línea de fondo, ofreciendo las líneas de finalización que os he mostrado en la pantallita, con siempre alguien al primer palo un poco fuera y alguien al segundo palo un poco dentro, y algún centrocampista llegando al borde del área para los rechaces y las segundas jugadas. Esa es la forma en la que creo que hay que atacar a un Osasuna que va a cerrar el centro, y sobre todo con ese ofrecimiento de líneas de finalización, que para mí es una de las asignaturas pendientes. ¿Cuál es la otra asignatura pendiente? El repliegue intensivo. Y ellos van a buscar en esos balones que pueda despejar la defensa, sobre todo jugar en banda e intentar pues que con velocidad hacerle llegar el balón a Budimir, que va a ser la punta de lanza seguramente para finalizar esas jugadas y el mayor peligro, como hemos hablado, de cara a la finalización del equipo navarro. Un partido, insisto, que hay por ahí gente diciendo, bueno, es en casa estamos jugando muy bien, somos un equipo fiable, bla, 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 y yo veo que los Osasuna siempre es un rival complicado, que el partido fácil no va a ser,
que si el Atlético de Madrid hace un buen partido, juega bien y no comete errores, no se autoexpulsa a nadie, no hacemos penaltis absurdos, lo normal, y mirando los presupuestos de uno y de otro y la plantilla de uno y de otro, lo normal es que lo saques adelante. Pero lo normal es sacarlo adelante si haces las cosas bien. Porque yo creo que los Osasuna tiene el partido muy preparado, lleva 2 semanas preparando este partido y nosotros llevamos 2 semanas con todos los jugadores menos 2 por ahí dando vueltas por el mundo, subidos a aviones, jugando partidos allende los mares, y hay que volver a la realidad, volver a la liga, volver a lo que es una competición bastante canalla como te descuides y ante un equipo muy peligroso como te descuides, insisto, que la base de la victoria no es el sabernos superiores, sino tener la humildad de conocer que el rival tiene también muchas cartas que poner sobre la mesa y que hay que ir deshaciéndolas una por una para lograr la victoria con trabajo y con profesionalidad, sin cometer errores absurdos y sin regalar. Norma número 1 que decía yo en los vestuarios en la charla de antes de empezar el partido. No hace falta volverse loco con esa charla. No es una charla de 5 o 10 minutos en la cual tienes que dar unas consignas muy concretas. No sé si habéis visto, que a mí me hace mucha gracia, los cooling break estos, las pausas de hidratación que hay cuando hace calor, que ha habido ahora al inicio de la liga. A mí me hace gracia estos entrenadores que intentan decir muchísimas cosas. Si el jugador está a 415 pulsaciones y tienes 1 minuto o 2 para decir cosas, tú tienes que tener una serie de frases que el jugador lo entienda. Porque yo, por ejemplo, los lunes llegaba, ponía el vídeo con las jugadas más interesantes del partido, que no son los goles, que son los errores que hemos cometido y allá donde tenemos que corregir, y también aciertos que hemos realizado y que tenemos que meter en nuestro feedback para intentar repetirlos, ¿no? Ahí yo llegaba con el vídeo y nos tirábamos media hora viendo un vídeo, acaban hasta los huevos de mí, ahí yo sí que explicaba las cosas, y luego tácticamente, tanto en pretemporada como en los primeros días de la semana, se hacía hincapié en los movimientos, en las posiciones, en las permutas, en los pases, en las paredes, en fin, en las zonas de las finalizaciones, en cómo defender las finalizaciones del rival. Se hacía hincapié en mucho para ir, según avanzaba la semana, ir llegando al entrenamiento puro y duro de lo que es la preparación del partido, ¿no? Entonces, cuando tú llega un tiempo muerto o un cooling break o esa charla previa al partido, tú al equipo no le puedes volver a explicar todo lo que le has explicado en la pretemporada, mientras has ido asentando los conocimientos, las bases tácticas, los consejos técnicos, etcétera. Tú ahí tienes que llegar y yo, mi frase, que era una palabra o que eran 2, 2 palabras para ser exactos, era no regalar. No regalar y ya está. Y a partir de ahí recordar todo lo que se ha trabajado y hacer lo que tenemos ensayado. Es decir, una obra de teatro, los tipos pues pueden algo pueden improvisar. Los que son unos genios algo improvisan y en el fútbol los genios son los delanteros, ¿vale? Pero lo que está trabajado es lo que hay que llevar a cabo. Siempre os he dicho que hay unas zonas que están, la zona de riesgo, que es tu área, que es donde tú sales de presión o donde está atacándote el rival, donde hay improvisaciones las justas. Ahí tiene que haber unos mecanismos de salida de presión o de sacar el balón de allí muy sencillos. O tienes una salida de presión con movimientos sin balón, con paredes y con jugadores desplegándose hacia el ataque para sacar de ahí la jugada y avanzar, o mandas el balón a tomar por culo. Son las 2 opciones que tienes. No improvisar lo justo. Improvisar lo justo. En el centro del campo, que se llama o se denomina zona de creación, o por lo menos yo la denominaba así, zona de creación, pues ahí tienes una serie de movimientos preestablecidos para ir deshaciendo la defensa del rival y además ya empieza a entrar un poco esa improvisación de los jugadores con más talento para filtrar un pase, para avanzar entre líneas y para crear una superioridad que nos permita llegar a la última zona, que es la zona de finalización. Ahí hay que tener unos mecanismos que ofrezcan a los jugadores soluciones para una finalización fácil y eficaz y efectiva, ¿no? Es decir, mira, te pones al segundo palo, buscáis el segundo palo y ahí va a haber un tío solo para empujarla. Cuando llegas a línea de fondo, pues que aparezca uno al segundo palo, pero también tiene que aparecer uno en borde del área en palo corto, ganándole el sitio, viniendo desde atrás y ganándole la posición al tío para poder hacer un remate cruzado, ¿vale? Y además ahí entra mucho más lo que es la habilidad y el talento personal de cada uno de esos jugadores, que los mejores los tienes arriba, ¿no? Bien, por eso digo el no regalar. El no regalar, nos tenemos que ir a la zona de riesgo, donde no podemos hacer cosas raras en salida de presión o donde no podemos saltarnos el guión, ¿vale? Por eso decimos que cuando tú has estado ensayando para una obra de teatro, llega el domingo y haces la obra de teatro o el sábado por la noche y la haces como has ensayado. Y al final alguno
con muchísimo talento puede hacer alguna pequeña improvisación para que el público se ría o para que la escena sea mejor. Arriba del todo, en ataque, es donde las improvisaciones las puede hacer quien tenga mucho talento, pero no los defensas. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Si tú llevas toda la semana ensayando una cosa, vamos a centrarnos en el guión, vamos a hacer lo que hemos trabajado y no vamos a jugar en función del resultado. Esas son las consignas que yo daba para empezar un partido. No regalar, hacerlo trabajado y no jugar en función del resultado. Que si vamos ganando no tengamos ese miedo a seguir haciendo lo mismo y nos metamos atrás y empecemos a despejar balones y hacer cosas raras, y que si vamos perdiendo no nos volvamos locos y hagamos la guerra cada uno por nuestra cuenta sin seguir un guión que tiene unos resultados más o menos probados, ¿no? Y eso sería una charla rápida, ¿no? Una charla de esas de 10 minutos en las cuales ya no hay que decir grandes cosas, no hay que decir, acuérdate que tienes que correr para la derecha, luego 3 pasos para arriba, luego 2 para la izquierda, luego dar un pase, luego 7 pasos hacia adelante y luego rematar. Ya en esos momentos previos al partido, en esos tiempos muertos del fútbol sala o pausas de hidratación, tienes que decir estas frases cortas, breves, concisas y que ellos ya saben de qué estás hablando, ¿no? Tu trabajo es lo que has estado ensayando y ya lo tienes que tener interiorizado y ya tienes que saber desarrollarlo. No regalar, ya tienen que saber perfectamente a qué te estás refiriendo, ¿eh? Y no jugar en función del resultado, yo diría que también tienen que saber perfectamente a qué te estás refiriendo, ¿no? Más las torpezas de pues no decirle según qué cosas al árbitro, no picarse con los rivales absurdamente, en fin, cosas que todo el mundo sabe que están en la profesionalidad, que no suframos una expulsión por nada o que nos piten un penalti por una gilipollez, ¿no? Eso es algo que entra dentro del famoso y célebre no regalar, ¿no? Que este año lo hemos hecho, por cierto, demasiadas veces. Así que, bueno, pues esperando ya, velando armas, ya tengo la bufanda fuera y mañana estaré en el Metropolitano a las 21 horas, Atlético de Madrid-Osasuna. Así que, amigos, entre tanto, que tengáis buen fin de semana y que gane el Atleti. Forza Atleti.